Dios con todos y cada uno de ustedes. God bless you. God give you your peace, love, and protection over you and all your loved ones. Que el Señor te dé la protección, el cuidado, el amor, la gracia en esta mañana de sábado sobre ti, todos los tuyos, en el nombre de Cristo Jesús. Lost in the house, perdidos dentro de la casa. 3 formas, mi gente, que tú y yo, pudiendo estar yendo a la iglesia, podemos perdernos. Y voy a tocar lo que es la moneda perdida, que representa lo que están perdidos dentro del redil. Tienen su valor en el Señor, pero no se dan cuenta. O la otra parte que ponen toda su confianza en lo que es lo material. La oveja perdida, la que se va, la que está despistada por no pasar tiempo con Dios y por lo tanto confunde la voz de Dios con la voz del mundo o del enemigo o consigo mismo. Y entonces está la otra parábola que todo lo encontramos en Lucas 15 del hijo pródigo, que es el que se va de una manera abierta porque cree que ya por ser hijo lo sabe todo. Entonces, voy a profundizar en esta mañana en esas 3 parábolas. Luke 15, Lucas 15. You can find those parables in Luke 15. Tú puedes encontrar esas 3 parábolas en Lucas 15. Today we are going to look at 3 parables Jesus told in Luke 15. The lost sheep, the lost coin, and the prodigal son. Hoy vamos a mirar 3 parábolas que Jesús enseñó en Lucas 15. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Many times these parables are preached only about people outside the church. Yep, and that is sad. Hoy vamos a aprender que estas parábolas muchas veces han sido predicadas o enseñadas solamente acerca de las personas que están fuera de la iglesia. O sea, y es triste porque esto va mucho más profundo. But the Holy Spirit also shows me that someone can be inside the house and still lost. Pero el Espíritu Santo también me mostró que tú y yo podemos estar en la casa de Dios y aún así tú y yo tristemente estar perdidos. And I want to ask you, if you are connected with me, is yo keep it focused on what I'm going to say. Y te voy a pedir algo, que si tú te has conectado conmigo a esta hora, que te mantenga enfocado en el tema, ¿ok? I'm not judges anybody, no estoy juzgando a nadie. I'm no pastor, no soy pastora, ¿ok? Just I want to go deep in these 3 parables. No estoy juzgando a nadie, no soy pastora, solamente quiero que tú y yo vayamos profundo a esta enseñanza, a estas 3 parábolas que son muy importantes para nosotros. Y antes de continuar, te quiero pedir disculpa porque como no soy fluente en el idioma inglés, pero tengo un encargo de parte del Señor de hacer estos temas, tanto en inglés como en español. Por eso tú vas a encontrar que el chat en los en vivos está desconectado, porque me puedo perder muy fácilmente, porque todo lo que he escrito en inglés, para poderlo pronunciar de la mejor manera posible, lo tengo que ir leyendo e ir repitiendo lo que he ido escrito para lo que he escrito para no perderme en el mensaje. Así que pido disculpas. Los jueves con Dios delante es que yo voy a estar dando enseñanza en español con la ayuda de Dios. Solamente quería dejarles saber esto. Luke 15 verse 1, 2. Then all the tax collectors and the sinners drew near to him to hear him.
se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. And the Pharisees and scribes complained, saying, "This man receives sinners and eats with them." It looks like familiar, right? Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Te suena familiar? Yo sé que te voy a decir algo muy fuerte, pero yo obedezco a lo que papá me dice. Si tú te fijas en todos los evangelios, cuando el Señor tuvo que dar una palabra de reprensión con amor, fue a los que estaban dentro de las iglesias, a los escribas y fariseos. Y yo le estoy pidiendo al Señor en el nombre de Cristo Jesús que tú y yo no seamos de ese grupo y que dejemos de estar señalizando a los que no están buscando de Dios, porque el Señor vino a buscar precisamente a los que están perdidos para rescatarlo. Pero cuando te presente este tema de las 3 parábolas, tú vas a entender el por qué el Señor me motivó a yo dar esta enseñanza para que tú y yo veamos que esto no trata solamente de las personas que todavía no se han acercado al Señor. También esto trata de aquellos que decimos amar al Señor y que podemos estar perdidos dentro de la religiosidad, que por eso le puse como título a este tema. Listen, Jesus tell these parables in response to religious people who believe they were already right with God. Jesús cuenta, mi gente, estas parábolas en respuesta a personas religiosas que pensaban que ya ellos estaban bien con Dios. Ay. Let's take a look at the first parables. The lost sheep, la oveja perdida. Look, just for make it like an example. This is a sheep. Look what beautiful is this sheep. Miren, esta es una ovejita. La traigo para poner simplemente un ejemplo. Miren qué hermosa es esa ovejita. God look at us like a sheep, and we are beautiful in his eyes. We are beautiful and innocent also. That's why we need to keep our eyes and our ears spiritually open for listen what God is talking to you and talking to me, because like a sheep we can get lost inside the house. Mira, por eso es que tú y yo tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para escuchar lo que el Señor está diciendo. Porque así de hermosos, el Señor nos mira a todos como ovejitas, pero somos tontos si no escuchamos la voz de Dios. Y el Señor quiere que tú y yo no seamos tontos. El Señor no quiere que tú y yo nos perdamos por estar escuchando la voz incorrecta. The lost sheep, la oveja perdida. Luke chapter 15 verse 2. What man of you, having 100 sheep, if he lose one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he finds it? ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto o en el redil y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Esa es una pregunta que Jesús les hizo a los fariseos porque le estaban diciendo, ay, miren a este, se sienta con los pecadores, con los cobradores de impuestos. The sheep represents believers who are part of the flock,
but have lost their discernment. Ooh. Let me repeat that again. The sheep, okay? The sheep represents believers who are part of the flock but have lost their discernment. La oveja, mi gente, representa a los creyentes que son partes del rebaño, son parte del redil, pero se han perdido por falta de discernimiento. And how you and I can get discernment is in a relationship with God, reading His Bible, His Word, talking to Him. Y como tú y yo conseguimos, nos desarrollamos en lo que es el discernimiento, es tú y yo pasando tiempo con el Señor a través de leer su palabra escrita en la Biblia, es a través de tú y yo hablar con el Señor, es a través de tú y yo tener una relación, una comunión íntima con Dios. John chapter 10 verse 27. Juan, el capítulo 10, versículo 27. Listen carefully. Escucha cuidadosamente. My sheep hear my voice, and I know them and they follow me. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. A believer without intimacy with God becomes vulnerable to deception. A believer without intimacy with God becomes vulnerable to deception. Si tú y yo no tenemos intimidad con Dios, podemos volvernos vulnerables al engaño, mi gente. This is why the Bible warns us to develop a spiritual discernment. Esta es la razón porque la Biblia te advierte a ti y a mí que tú y yo debemos, no es que si queremos, debemos desarrollar discernimiento espiritual, mi gente. 1 John chapter 4 verse 1. Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 1. Beloved, oh God, you are so amazing. Look, beloved, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are of God. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Remember, you and I, we are spirit, soul, and body. No olvide que tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo. If God is allowing you to listen this, it's because He wants that you be careful. Si el Señor te está permitiendo escuchar en esta mañana este mensaje, es porque el Señor quiere advertirte. Él no quiere que tú caigas en engaño por tú no tener una intimidad o yo con Él. Tenemos que desarrollar el oído espiritual, pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé discernimiento de espíritus. Señores, sería muy triste tú y yo perdernos dentro del redil. The lost coin, la moneda perdida. Luke chapter 15 verse 8. Lucas, el capítulo 15, versículo 8. Or, what woman, having 10 silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp, sweep the house, and search carefully until she finds it? ¿O qué mujer que tiene 10 monedas de plata, si pierde una moneda, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? The coin is inside the house. Listen. The coin is inside the house, but it's still lost. Mi gente, escucha. La moneda está dentro de la casa, pero aún así está perdida. Oh Dios.
if it still has value, but is bearing the dust, y aún tiene valor, aún perdida dentro de la casa esa moneda, tiene valor, pero está enterrada en el polvo. This can represent people inside the church who trust, listen carefully, who trust more in their resources than in God. Ooh, oh, I give you a lot of money, and the pastor or whoever leader can set me that I do whatever I want. This can represent people inside the church who trust more in their resources than in God. Esto puede representar a personas dentro de la iglesia que confían más en sus recursos que en Dios. Óyeme, yo lo he visto, tengo 52 años. Señores, casi cumplo 53 el día 1 de mayo. Con Dios delante, sí, estoy viva de aquí a allá. Y yo he visto, oh my God, yo he visto de todo en esta vida. Porque tú de diezmos, ofrenda, si es, señores, no estoy criticando, hago la aclaración, pero lo que he visto. Porque dan mucha ofrenda o mucho diezmo, el engaño que ya te he hablado acerca de lo que es el diezmo y la ofrenda. Pero no sé, las personas prefieren seguir atadas y engañadas, no sé por qué, de verdad. Y porque dan entonces todo ese dinero, o son las personas más adineradas dentro de las iglesias, entonces le dan un trato diferente a los demás. Ay Dios, se supone que eso no suceda. Oh Padre eterno, por eso este mensaje. They believe their offerings, influence, or position give them spiritual authority. Ellos piensan que porque dan muchas ofrendas o mucho diezmo, que vuelvo y reitero, eso es un engaño el diezmo, influencia o posición, les dan autoridad espiritual. Ellos se creen que su dinero les da autoridad espiritual dentro de la iglesia, señores. The only one who can give you spiritual authority is God. And do you know how you can receive that from God? When you are obedient. When you and I are obedient what God is telling you. De la única manera que tú y yo obtenemos esa autoridad espiritual, no terrenal, es cuando tú y yo obedecemos a lo que nuestro Padre Celestial está diciendo. No una autoridad aquí en la tierra, ¿para qué? Para que te traten como que si tú eres el rey o la reina. No. 1 Timothy chapter 6, verse 17. Primera de Timoteo, el capítulo 6, versículo 17. Command those who are rich in this present age not to be haughty, not to trust in uncertain riches, but in the living God. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas inciertas, sino en el Dios vivo. The problem is no worth. Mi gente, tú lo sabes, el problema no es la riqueza, porque, señores, todos los que están en la Biblia, los profetas, Dios mío, esos líderes grandes que el Señor utilizó en el Antiguo Testamento, eran millonarios o multimillonarios, si uno utiliza el lenguaje de la actualidad. The problem is no worth. El problema no está en la riqueza. The problem is trusting worth instead of God. El problema no está en que tú y yo seamos ricos y millonarios. El problema está en que tú o yo pongamos nuestra confianza en esa riqueza que te la ha dado el Señor, si te la ha dado a ti o me la ha dado a mí. Es del Señor en vez de ponerla en Dios. Es ahí donde está el problema. Como soy rica y millonaria y hago muchos donativos en la iglesia a la que asisto, cualquiera, no sé. Pues a mí me tienen que aceptar
pecados abiertos, públicos. Dios mío, y por eso hoy día hay muchas personas que cuestionan a las personas que están en la iglesia por el mal testimonio. Eso no son excusas para que tú y yo dejemos de buscar a Dios. Claro que no. Pero mi gente, no nos podemos hacer los tontos ni los ciegos. Eso afecta. E imagínate a una persona que no tenga fundamento, que esté recién llegado a una iglesia X y vea desórdenes de esa magnitud. Muchas veces el enemigo aprovecha esas debilidades que hay dentro de las iglesias para hacer que una persona que está buscando genuinamente al Señor se aparte. Porque dicen, pero espérate, yo esperaba que ver este desastre fuera de la iglesia, pero dentro. Por eso yo siempre te he dicho a ti, tú tienes que poner tu mirada en el Señor. Mira, no importa la iglesia que tú vayas. Y tú sabes muy bien que aquí yo no predico iglesia y que no soy pastora. Yo predico a Jesús, a Dios Todopoderoso, lo que el Espíritu Santo pone en mi boca. El Señor quiere que tú pongas tu confianza en el Señor. Porque dentro y fuera de la iglesia tú te vas a topar con todo tipo de personas, porque no todo el mundo que dice con su boca amar al Señor no lo está haciendo de corazón. Y tú y yo, por eso tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Y tú y yo no somos tampoco para juzgar a nadie. Recuerda que tú y yo solamente vemos de nuestros ojos lo que está delante de nuestros ojos. El único que pesa nuestros corazones es el Señor. Por eso es el único que Él puede juzgar. Pero te voy a decir algo. Cuando tú y yo estamos en una relación íntima con el Señor, de verdad, con Dios, no con ninguna religión, con Dios, eso se va a notar. Se va a notar dentro de tu hogar, dentro de la iglesia a la cual tú asistas. Se va a notar en tu trabajo, en la universidad, con los vecinos, en el supermercado, si te vas de vacaciones. Cuando tú o yo estamos en una relación íntima con Dios, se nota. Se nota. Por eso es que siempre te exhorto en el nombre de Cristo Jesús que tú leas su palabra y que tú tengas una comunión íntima con el Señor, porque quien murió en la cruz del Calvario no fue la iglesia. Quien murió en la cruz del Calvario no fue el pastor o la pastora o un ministro, un líder humano. No fue un sistema humano, fue Cristo Jesús que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tu confianza y mi confianza tiene que estar en el Señor y pedirle a Dios que nos libre estar en ese grupo de parábolas de personas que el Señor Cristo Jesús dio para abrir nuestros ojos. Ahora aquí en la actualidad, porque hay muchos fariseos, tristemente, y hay muchos escribas, para que el enemigo no aproveche esa oportunidad y dañe tu corazón o me dañe a mí. Recibe esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. No estaba en el escrito, por eso nada más lo dije en español. Y solamente el Señor sabe a quién le quiso hablar en esta parte. Ahora vamos, let's take a look the last one, the prodigal son, el hijo pródigo. Luke chapter 15, verse 12 to 13. Father, give me the portion of goods that falls to me. Ay, Dios. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. And not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and wasted his possessions with prodigal living. Y no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Uy. No voy a abundar esa. The son knew he was a son, but he wanted independence from the father. Let me repeat that again. The son knew he was a son, but he wanted independence from the father. El hijo sabía que él era hijo. Él sabía sus derechos y sus deberes,
pero él estaba más pendiente a los derechos que a los deberes, porque hay deberes, eso lo hablé en el otro canal anoche, hay deberes y hay derechos que tú y yo tenemos como hijas e hijos de Dios. Él sabía que él era hijo, pero quería independencia del Padre. This represents believers who fear they no longer need God's guidance. Mi gente, esto representa creyentes que se sienten que ya no necesitan la guía de Dios. They make decisions without seeking the Lord. Oh my God. Ellos toman decisiones sin buscar al Señor. They believe their identity as children of God give them spiritual superiority. Ellos creen que porque son hijos de Dios, el hecho de ser hijo de Dios le da como esa superioridad espiritual. Y ya soy hijo, ya sé muy bien lo que me corresponde y lo que no, pues ya toman decisiones, ya no dependen de Dios. Y recuerda lo que dice Juan muy claro. Jesús dijo, tú y yo, separados de Él, no podemos hacer absolutamente nada. Y no te voy a invitar a que trate de independizarte del Señor. No, esa no es la meta, porque yo no quiero probarte de que si tú o yo nos separamos del Señor, simplemente vamos a perder, vamos a caer. No vamos a llegar a la meta que el Señor quiere que tú y yo llegamos con la ayuda de Él. Tú y yo separados del Señor, no importa el conocimiento que tú tengas de Dios, los años que tú tengas sirviéndolo, tú y yo no podemos vivir sin el Señor. Tú y yo no podemos tomar decisiones sin primero consultarlo a Él. Recibe esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. James, chapter 4, verse 6. Juan, el capítulo 4, el versículo 6. God resists the proud, but gives grace to the humble. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mi gente, en el momento que tú y yo pensamos que lo sabemos todo, porque tengamos cierto tiempo en una congregación X, o porque hayamos leído la palabra de Dios más de 10 veces, ahí mismo perdimos, mi gente. Cuando dice la palabra que Dios resiste a los soberbios, no es porque Él quiera. Es que, señores, yo no sé si ustedes han estado cerca de alguien soberbio, orgulloso, altanero. No sé si ustedes han estado. A mí me ha tocado. Dios mío, y tristemente esas personas que tienen esa debilidad, porque es una debilidad que no la han podido reconocer y entregarla a los pies del maestro, ellos creen que tienen la razón en todo y se creen mejor que todo el mundo. Entonces, cuando el Señor dice que Él resiste a los soberbios, no es porque Él quiera, es que la persona orgullosa, soberbia, por ese ego tan alto que tienen, se creen hasta mejor que Dios y dicen, no, yo no necesito a Dios para seguir hacia adelante con mi vida. O sea, es la misma persona que decide no buscar al Señor, no es Dios, porque el Señor siempre te está buscando a ti, me está buscando a mí. Él no envió a Cristo Jesús de balde, ay, por amor al arte, claro que no. The Forgotten Son, el hijo olvidado. El hijo que muchos olvidan. Esta es otra cara de la moneda. Ya hablamos del hijo pródigo, el que se cree autosuficiente, el que cree que porque ya tiene tiempo caminando con el Señor, es el papaupa de la matica y lo sabe todo. No. Ahora vamos a ver la otra parte. Luke, chapter 15, verse 28. Lucas, recuerden, estas 3 parábolas están en Lucas 15. Versículo 28, específicamente ahora la última que vamos a tocar. But he was angry and would not go in. Pero entonces él se enojó y no quería entrar. The older son never left the house. Listen carefully. Yet his heart was far from the father.
El hijo mayor nunca se fue de la casa, nunca dejó al padre, aparentemente, físicamente, pero su corazón, como yo siempre te digo acá, tu mente pensante, en su mente pensante y aquí, en su corazón palpitante, hacía tiempo que él estaba lejos de su padre. Hace tiempo. One son was lost in rebellion. Un hijo estaba perdido en rebelión, el que se fue y gastó todo. The other son was lost in religion. Y el otro hijo estaba perdido en religiosidad. Por eso le puse al tema Lost in Religion, perdido en religión. Mi gente, que tú y yo no seamos de ese grupo. Ay, tú tienes tiempo en la iglesia, entra alguien nuevo y ya tú quieres que esa persona que entra nuevo, quieres que camine perfecto donde tú y yo no lo hacemos. Dios santo, o tener envidia porque alguien entra nuevo y se está desarrollando diferente porque esa persona está pasando tiempo con Dios, a diferencia de ti o de mí. Y tú sientas envidia de que esa persona está logrando cosas diferentes que tú y yo no logramos con el tiempo que tenemos dentro del redil. Llenarte de envidia en contra de otro hijo o hija de Dios simplemente porque tú no toleras que esa persona tenga una intimidad real con el Señor donde tú también o tú y yo podemos tenerla. Ay Dios, que Dios nos libre, mi gente. Señores, que hayan personas que dejen de hablar contigo, dizque yendo a la iglesia, amando al Señor. Yo de verdad, o sea, no sé. Porque vean que tú te maquillas, que tú usas prendas, que dejen de hablarte o de amarte, porque vean que tú no eres como esas personas que no usan maquillaje, que no usan prendas. Dios mío, estamos siendo peores de los que no conocen al Señor, porque la palabra lo dice muy claro, que tú y yo tenemos que tratarnos con amor. Y esto no es asunto de apariencia. Tú y yo dejamos ver lo que realmente hay en nuestro corazón cuando nos dejamos guiar por la apariencia. El tú y yo buscar al Señor no se trata de cómo tú y yo nos veamos por fuera. Y no, de verdad, o sea, las personas interpretan las cosas como quiere, pero al final el Espíritu Santo es quien trabaja en la persona. Oh Dios, que una persona está en una iglesia X y decide, guiada por el Espíritu Santo, moverse de esa iglesia porque ahí no enseñan lo que la palabra dice, y que esas personas, porque la otra se fue de esa iglesia porque no aceptaban de la manera como adoraba al Señor, porque levantaba la mano o aplaudía o decía gloria a Dios, aleluya, y en esa iglesia no lo hacen, que dejen de hablar contigo. Por eso, donde tú continúas intimando con el Señor, por favor, eso no viene de Dios. Señores, hay muchos corazones rotos. Hay muchos corazones heridos y yo le pido al Dios Todopoderoso que tú y yo no seamos de ese grupo, porque Cristo Jesús no actuó de esa manera y Él es nuestro ejemplo en todo, mi gente. Él es nuestro ejemplo en todo. Mira, ve a la iglesia a la cual el Señor te ha indicado ir, pero no fije tu mirada en el pastor, ni en los hermanos, ni hermanas. Fija tu mirada en Cristo, porque el único que sabe realmente quién está caminando en intimidad con Él es el Señor. Señores, hay personas que saben el lenguaje que se habla dentro de la iglesia y lo aprende. Pero mira, no se han dejado transformar desde adentro hacia afuera, que es cuando tú y yo le permitimos al Espíritu Santo de Dios que ponga el fruto de su Santo Espíritu dentro de nosotros, que es el carácter mismo de Cristo Jesús. Te lo he dicho muchísimas veces. Dios mío, dejemos de juzgar. Pidámosle al Señor que tú y yo no seamos
de ese grupo que se pierde en la religiosidad, que se pierde dentro de la misma iglesia, que se cree más santo que todos los santos. Pidámosle al Señor que tú y yo no seamos de ese grupo y que están ahí, señalando, señalando. Pidámosle al Señor que tú y yo no nos perdamos dentro del redil. Pidámoselo de todo corazón. Pidámosle al Señor que al contrario nos ayude a ser luz como Él quiere que tú y yo seamos. En medio de un mundo, Señor, que está en tinieblas. Yo no tengo que decirle lo que está pasando a nivel mundial. Ustedes lo ven. These parables reminds us of a powerful truth. Estas parábolas nos recuerdan una verdad que es muy poderosa, mi gente. You can be in the house and still be lost. I already say that. Ya lo dije. Tú y yo podemos estar en la casa y aún así estar perdido. You can know the language of the church and still not know the heart of the Father. Tú y yo podemos conocer y hablar el lenguaje de la iglesia y aún así tú y yo no conocer el corazón del Padre. Dios desea es una intimidad, que tú y yo tengamos comunión, así como Jesús cuando estuvo aquí en la tierra tuvo una comunión con su Padre. Él no hacía nada sin primero consultar al Padre. Es lo mismo, Él nos modeló con ejemplo. Revelation chapter 2 verse 4. Nevertheless, I had this against you, that you have left your first love. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. The invitation of Jesus is not religion. La invitación que el Señor te está haciendo a ti hoy, a mí, no es religión. It is relationship. Es que tú y yo tengamos una relación con Él. It is returning to the heart of the Father. Es que tú y yo regresemos, nuestro corazón es al Padre. Óyeme, listen something. Our Father is the one can give you protection, wisdom, discernment, love, grace, mercy, forgiveness, love, guide you, restoration, salvation. He is the only one can do that for you and for me. No any church, no any human being, just God. Oye algo. ¿Por qué el Señor quiere que tú y yo retornemos nuestro corazón al Padre? Es que nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, es el único que te puede dar a ti gozo, amor, paz, protección. El que te puede proveer, es tu proveedor, el que te perdona, el que te levanta, el que te sana, el que te restaura, el que te libera. Es Dios. No es ningún sistema humano de religiosidad, no es ningún sistema de iglesia, no es ningún pastor o ministro, es Dios. Y el Señor está haciendo un llamado a tu vida. Él no quiere, señores, yo voy a venir con el tema próximamente acerca de las 10 vírgenes. Solamente te voy a dar un adelanto. ¿Las 10 vírgenes estaban dentro de la iglesia? No. Y de 10, 5 quedaron fuera. Y las 10 eran supuestamente del redil, o sea, la mitad. Y por falta de aceite, y el aceite representa la intimidad que tú y yo tenemos constante con el Espíritu Santo de Dios. Mira, si tú te fijas en todos los mensajes que el Señor te ha permitido recibir a través de mí, los que he estado dando bilingüe, tú vas a ver que el Señor ha sido bien puntual, que lo que Él quiere es que tú y yo cuidemos. Si ya estamos relacionándonos con Él, lo cuidemos y seamos más intencionales en buscar su presencia. Pero si aún tú o yo
no hemos hecho, óyeme bien, la decisión, porque esto es una decisión, de buscar al Señor de corazón, de tener una comunión con Él, es que lo haga, porque es que es tu relación con el Señor. Es mi relación con Dios individualmente. Es que te va a sostener a ti y a mí en medio de cualquier tormenta que tú y yo estemos viviendo o que vayamos a vivir. Tú sabes que recientemente yo perdí a mi mamá de una manera trágica. Por eso tú ves que yo doy los mensajes cuando el Señor me fortalece, porque he llorado. Mira cómo tengo ese ojo de llorar. Ese ojo se me ha puesto así porque ha sido algo muy duro, muy doloroso para mí. Si yo no me hubiese sostenido en el Señor, yo no estuviera aquí parada hablándote. O sea, yo te estoy hablando desde el fuego. Y yo he visto, porque yo he decidido buscar al Señor, cómo en esos días que son horribles, cómo Él me sostiene. Y Él quiere que cuando lleguen esos momentos difíciles, tú te puedas sostener en Él. Y en medio de toda esta situación, me descubrieron un tumor en la cabeza. Y mira cómo yo estoy parada aquí. O sea, mi dependencia es totalmente del Señor, y eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo dependamos totalmente de Él. Porque de lo demás Él se va a encargar, y Él prometió estar contigo y conmigo en todo tiempo. Y Él no quiere que tú seas de las 5 vírgenes o de la moneda perdida dentro del redil, o de la oveja que por no tener una relación e intimidad con el Señor no discierne la voz de Dios, del enemigo, de la voz propia. O que seamos como el hijo pródigo que se fue, o como el hijo que no se fue, pero que estaba perdido en la religiosidad. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que tú y yo, en el nombre de Cristo Jesús, tengamos una intimidad de manera individual. Tu salvación no depende de que tú vayas a la iglesia. Yo no sé, a esto el Señor me ha llamado. Tu salvación, mi salvación, no depende de que tú vayas a una iglesia. En la iglesia tú vas a demostrar esa salvación que ya tú tienes a través de la relación que tú tienes con el Señor. Padre Celestial, tocas corazones. Señor, tu palabra que no retorne a ti vacía. Espíritu Santo de Dios, tú eres el único que puede revelar tu palabra. Transfórmanos, ayúdanos, Señor, a no ser como ninguno de las 3 parábolas que acabamos de decir. Líbranos, Señor. Líbranos y ayúdanos, Señor, a desarrollar una relación contigo diaria. Te amamos con todo nuestro corazón y nuestras vidas son tuyas, Señor. Bendigo cada persona que vaya a escuchar este mensaje, o los que estén escuchando, o los que vayan a escucharlo luego, Señor. Toca sus vidas y llénanos de ti. Help you, ayúdanos, Señor, to live, trusting in you, confiando en ti, and never ever leave you, y nunca, Señor, apartarnos de ti. Holy Spirit, put your grace over us. Espíritu Santo de Dios, pon tu gracia sobre nosotros. Discernment over us. Discernimiento sobre nosotros. And help you to listen you and obey you. Y ayúdanos a escucharte y a obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús oramos. In the almighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Mi gente, Dios me les bendiga. Nos vemos en una próxima entrega.